tenga mucho, acompáñeme al libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Un texto que hemos comenzado el domingo pasado a trabajarlo en nuestras vidas. Yo no sé si tuvo la oportunidad de poder seguirlo, pero es un texto hermoso de la palabra de Dios, donde vemos la provisión sobrenatural, diga conmigo sobrenatural, de Dios sobre una necesidad, que había una necesidad. Por eso yo no sé cuál es su necesidad hoy, pero ese Dios que hace muchísimos miles de años lo ha hecho, lo puede hacer sobre su vida, sobre su familia, sobre su corazón. Un Dios que es tan grande que no hay limitación para Él. Pero aquí en este texto del libro de Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8, dice: vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda, que te sustente. ¿Qué dio el Señor? Una orden. ¿Qué dio? Orden. Una orden. Yo les decía un poquitito, usted sabe que Dios es el que mueve todas las cosas. Él es soberano, es omnipotente, omnisciente. Y Dios da orden en los cielos de salvación. Y esa orden de salvación está sobre su vida a través de Jesucristo. Por eso es que es una mañana donde nosotros tenemos que ser conscientes de que la palabra tiene poder. Y que si yo entiendo un poquitito de lo que Dios quiere hacer conmigo, en mi casa y en mi familia, va más allá de un relato milagroso, de un relato, puede llevarlo económico, de sustento, que es lo lógico, lo que está apareciendo acá. Pero hay un trasfondo espiritual que Dios quiere enseñarnos. ¿Qué quiere hacer el Señor? Enseñarnos que Él tiene el control de todas las cosas. Pastor, pero ¿y cuando me equivoco? Él sigue teniendo el control. Porque fíjese que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ¿y Dios tuvo el control o no tuvo el control? Claro que sí. Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas. Él quiere que cada uno de nosotros podamos comprender en esta mañana que si lo ponemos como centro de nuestras vidas, que si lo ponemos como aquel sustentador, no solamente, entiéndame, no voy a lo económico, que es muy bueno, diga conmigo, necesitamos. No voy a eso. Cuando hablo de sustentador, es el que sostiene. Él sostiene su vida, su casa, su familia. Él sostiene sus hijos. Él sostiene su fuerza, su salud. Él es el que lo sostiene. Yo soy un fiel reflejo de eso. En este año usted ha sabido que en realidad no tendría que estar ni aquí parado. Yo ayer le decía a mi esposa cómo he visto y sigo viendo la mano de Dios sosteniendo. Pero hay algo que Dios quiere que usted y yo podamos comprender, y es que Él sea el centro de nuestras vidas. Dígame un fuerte amén. Él dio la orden. Por eso es que no podés escaparte. Míralo a la cara al que está al lado tuyo y decir: no podés escaparte. ¿Sí? Dice, me gusta el texto, porque dice que somos predestinados y elegidos. ¿Desde dónde? Desde el vientre de nuestra. Y aún dice uno de los salmos, dice: mi embrión, dijo el salmista, vieron tus ojos. Cuando éramos nada, ya Dios estaba con vos y conmigo. Por eso es que jamás no nos podemos escapar de Él. Dijo el salmista: ¿a dónde puedo ir? ¿A dónde me puedo ir? Si voy allá arriba está, si me voy al fondo del mar está. Dios está.
Y Él me gusta porque Él sigue golpeando las puertas de nuestro corazón para que volvamos a Él. Pero muchas veces somos medios cabezones. Si hay alguna casualidad en esto, muchas veces somos medios obstinados y no comprendemos que el que nos está llamando es el creador de nuestras vidas. Y a veces corremos en caminos distintos y diferentes, pero Dios te sigue diciendo, te estoy esperando, volvé a mí, porque es en el único lugar donde Él va a hacer todo. Pero acordate de esto, Dios dio una orden, Dios dio una orden, y a través de Jesús esa orden se cumple para nuestras vidas. Sigo con el texto aquí. Dice, verso 10, entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. ¿Cómo estaba esta mujer? Que era una viuda. Usted sabe que hoy en día, bueno, una viuda muchas veces tiene sus recursos, sobre todo los de la iglesia Camino a la Vida, que son superpoderosos. Pero en la antigüedad la viuda era la persona más débil, ¿no? ¿Por qué? Porque el que hacía todo el trabajo era el varón, el hombre, y más si no tenía hijos. Aquí tenía un hijo, pero para ella era muy importante su esposo, y ese esposo falleció, murió. Ahora, ¿por qué Dios se fijó en una viuda? Yo les decía el domingo pasado, ¿por qué el Señor no fue a un ricachón de la época, del momento? ¿Por qué fue aquella que tenía más necesidad? Porque el Señor ve, entiende y comprende la necesidad del corazón del hombre. Y Él siempre va a ir donde haya más necesidad. Yo hoy decía, ¿no? Digamos un fuerte amén. Amén. Él siempre va a estar. Aunque a veces vos creas que Él no está. Aunque a veces el dolor o la angustia o todo lo que estás pasando o padeciendo, decís, ¿dónde está Dios? Si estuviese Dios. Y yo creo que el Señor desde los cielos nos sigue mirando y sigue diciendo, ¿no te das cuenta que estoy tan cerca tuyo? ¿No te das cuenta cuánto te amo? ¿No te das cuenta que sigo insistiendo para que te vuelvas a mí? Y el texto sigue aquí, después léalo usted con más profundidad en su casa, y dice que esta mujer, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí hay una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Esta mujer tenía esperanza? ¿Cuántos me dicen un fuerte no? No tenía esperanza. Una mujer donde la crisis, el problema o las circunstancias eran más grandes de lo que ella podía dominar o podía controlar. Si usted va al registro bíblico, usted va a ver allí que había una gran hambruna. Era una mujer que no era judía, pero sí reconoce al Dios de Elías. Pero vemos allí una tremenda necesidad, que quizás habría intentado de todas formas para no llegar a ese punto. Y yo lo traslado y lo llevo muchas veces a nuestras vidas, que intentamos de todas formas tratar de sacar nuestra barca adelante, tratar de sacar nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos, la economía, la salud. Y dice la Biblia que el hombre no puede hacer nada por sí solo si el hombre no está aferrado al Creador, al que lo formó, si no depende de Él.
Por eso es que muchas veces yo he fracasado y usted ha fracasado en distintas áreas, porque lo hemos intentado en nuestra forma humana y natural de hacer las cosas, de lograr reconstruir muchas veces cosas que hemos roto, que hemos dañado, que hemos sido indiferentes. Y es donde, a menos que el Señor por medio de su Espíritu nos ayude, es imposible restaurar algo. Dice el Señor Jesús que Él vino a salvar y a buscar lo que se había. Después lo vamos a buscar ese texto. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay algo que el hombre, hay algo que usted y yo hemos perdido. Y Él vino a que nosotros volvamos nuevamente a ese origen. Dígame un fuerte amén. ¿Sabe que el Señor está muy atento, diga conmigo atento, a nuestras necesidades? Es un Dios que no es indiferente, no es un Dios lejano. Y aunque muchas veces nosotros seamos indiferentes a Dios, o nos aboquemos más a los problemas que a buscarlo a Él, que puede solucionar los problemas, ¿o no le pasa a usted? A mí me pasa eso. Frente a un problema, lo primero que hacemos nosotros queremos atacar el problema, pero nos olvidamos que Dios es el que puede dominar los problemas, porque es la naturaleza humana, la naturaleza adámica, la pecaminosa, que tratamos de sostenernos nosotros sin buscar a Dios. Por eso volvemos nuevamente que el Señor está muy atento a las necesidades y que muchas veces creemos que Él está lejos a lo que estoy pasando o padeciendo. Si usted iría muchas veces a un hospital a visitar a los enfermos, usted se daría cuenta que hay personas que ya perdieron algo tan vital para la vida, que es la esperanza. Personas tienen un diagnóstico médico, un pronóstico dado, donde ya perdieron la esperanza. Y usted sabe que puede perder cualquier cosa usted, menos la fe y la esperanza. Porque la fe le va a seguir dando las fuerzas para seguir adelante, y la esperanza lo va a hacer esperar lo que Dios le ha dicho por medio de la fe. Pero si usted va a una clínica, a un hospital, usted va a ver gente que no tiene esperanza. Hay a veces los médicos, los diagnósticos dicen, ya se dejó morir, no sé si escuchó eso, porque ya la misma persona rechaza la vida. Y eso a veces lo trasladamos al hogar, la familia, a los hijos. Y hay personas que siguen caminando y siguen teniendo salud, pero rechazan la vida, porque ya perdieron la esperanza. Creen que ya no se puede hacer más nada, creen que ya pasó el tiempo, creen que, bueno, como dijo la viuda, voy a hacer esto y ya me dejo morir, me echo a morir, porque ya está, ya fue mi vida. Y te voy a decir que tu vida tiene un principio y un fin, y el principio y el fin no están dados por vos, están dados por Dios. Y mientras nosotros pongamos al Señor como centro de nuestras vidas, usted y yo vamos a comprender y a entender que si Él es el centro, nuestro principio y nuestro fin es Él. Y el Señor irá con cada uno de nosotros. La palabra nos muestra que Él siempre está y nos busca, diga conmigo, nos busca. Como les decía en un principio, para que podamos entender que Él es el eje, es el centro de tu hogar, de tu familia, de tus fuerzas, de tu salud y de tu economía. Ahora, pensá un cachito cuántas veces desplazamos a ese eje. Y cuando usted desplaza el centro de su vida, nos comenzamos a inclinar a otras cosas. Dijo un hombre de Dios, todo me es lícito, mas todo no me conviene. ¿Por qué lo dijo? Porque yo puedo hacer cualquier cosa, pero todo no me edifica, no me forma, no me conviene.
Usted cuando va a un médico allí, no sé, tiene una gripe, no sé, le da un antigripal o lo da, y usted toma esa pastillita creyendo que esa pastillita lo va a mejorar. Y esa pastillita lo mejora, porque para eso está la medicina. Y usted sabe que la mejor pastilla está acá, y es la palabra. Y la palabra está para sanar el alma del hombre. Lo que un médico no puede sanar, porque no puede salir en una radiografía, en una tomografía, ni en los estudios más grosos que pueda haber hoy, no sale la enfermedad del alma del hombre. Por eso es que la palabra va a lo profundo y es la que sana nuestro interior, conflictos, muchas veces golpes, marcas, defraudaciones, dolor, angustia, tristeza. Y usted va a ver que los médicos van a llegar hasta un punto, pero Dios va más adentro. ¿Sabe por qué? Porque Él te conoce. ¿Cuántos me dicen amén? Fuiste creado por Él. Y diga conmigo, fui creado por Él y para Él. ¿Amén? ¿Lo cree o no lo cree? Usted es por Dios y es para Dios. No tiene otro principio y otro fin que no sea en Él. Ahora, vemos acá una necesidad, una mujer, una viuda, pero que Dios no estaba lejano a lo que estaba pasando. En medio del dolor, la escasez, las limitaciones, usted sabe que Dios tenía un plan puntual sobre esa mujer, la más débil, la que había perdido la esperanza. Y yo no sé si en esta mañana perdiste la esperanza. Yo no sé si te sentís el hombre o la mujer más débil, pero sí te puedo asegurar algo, que Dios fijó tus ojos sobre tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Saben qué, hermanos? La fe no siempre nos hace entender todo. Porque hay momentos de dolor, hay momentos de angustia, donde solo tenemos que caminar por lo que creemos. La definición de fe, según Hebreos, capítulo 11, ¿qué dice? Es la certeza de lo que y la convicción de lo que no veo. Aquí les decía que la fe no siempre nos hace entender todo lo que Dios está haciendo, pero sí hay algo. La fe nos da las fuerzas para seguir hacia adelante. Por eso la Biblia dice que sin fe, ¿qué pasa? Es imposible que agradar a Dios, porque el que se acerca a Él tiene que creer que Él está y que Él es ¿qué? Galardonador. Me gusta porque hay uno solo que conoce el texto, de los que lo buscan. Ahí fueron más. Usted está medio tímido hoy. Voy a bajar con el micrófono, me parece. Entonces Él premia. ¿Y cómo premia a Dios? Dios premia más allá de lo que el hombre puede premiar. Pero dice que sin fe no puedo agradarle. Pero pastor, yo veo la crisis, veo el dolor, veo que esto no tiene solución. ¿Pero vos creés que Él es más grande? Si vos creés que Él es más grande, quédate tranquilo, porque Él lo va a hacer. La palabra dice que Él es fiel a sus promesas. Y las promesas tienen vida. Y la vida, ¿sabe quién la da? La da usted, porque ya está dada la vida. ¿Y cuándo le doy vida? Cuando creo lo que dice la palabra. Por eso usted va a ver que personas que leen y conocen la Biblia de punta a punta y andan por la vida como así, porque no se trata de conocer el texto, sino se trata de vivir ese texto. Y ese texto se vive cuando creo en mi Dios. Cuando Él es el centro, pero no tengo las fuerzas para orar, no tengo las fuerzas para leer. ¿Vos creés que esta mujer tenía fuerza? ¿Vos creés que Elías tenía fuerza?
¿Vos creés que Abraham tenía la fuerza para poner a su hijo sobre el altar? ¿Vos creés que Moisés tenía las fuerzas para cruzar el Mar Rojo? ¿Vos creés que Josué tenía las fuerzas para conquistar? Usted va a ver que una característica en todos ellos, una palabra que la vamos a ver después, que se llama obediencia. Obediencia a lo que Dios me dice. Obediencia a su voz, a su palabra. Y cuando yo obedezco, no es lo que veo, no es lo que siento, realmente es lo que estoy creyendo. Porque, ¿sabes qué? Todo puede ser cambiado y transformado en el mundo natural. Porque hay un mundo espiritual que domina el mundo natural. Y ese mundo espiritual es el que tienen el acceso a aquellos que creen en la palabra de Dios y que aplican la palabra y que se mueven por la palabra. No es para aquellos que tienen sus cabezas infladas y llenas de textos bíblicos, sino aquellos que obedecen sin entender, que caminan sin ver, que oyen sin haber palabras. ¿Cuántos me dicen amén? La fe no siempre nos hace entender, pero es un paso muy loco. ¿Cuántos han hecho algo porque creyeron? ¿Sí? ¿Y cómo le fue? ¿Cómo le? No, digan fuerte, por favor. Es que te va a ir bien. Si vos haces algo que Dios te dijo y está asentado acá, te va a ir bien. Ahora mi pregunta es, ¿por qué el resto no lo hace? ¿Saben por qué? Porque dudamos. Y la duda es el principal enemigo de la fe. Si esta mujer hubiese dudado, ¿qué hubiese pasado? Si Elías, el profeta, hubiese dudado, ¿qué hubiese pasado? Porque se le secó la agüita a Elías, ¿eh? No tenía más para tomar, ¿eh? No era como acá que me pusieron agua, me pusieron té, de todo. No, ahí le faltaba el agua, le faltaba la comida, le faltaba todo. ¿Sabe qué? Un hombre de fe, acompáñeme al Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Y habla de un hombre de baja estatura. ¿Cuántos miden menos de 1,50 que están acá? ¿No? No, usted baje la mano, no me la levanta. ¿No? Dice que este hombre medía menos, ¿no? La estatura promedio era 1,50, él medía menos, era muy chiquitito. No, usted no, Erika, viene bien usted. Claro. Era muy bajito, diga conmigo, muy bajito. ¿Tenía una imposibilidad? Claro que sí. ¿Tenés una imposibilidad? Y capaz que sí. Pero ¿sabes qué? Dios no ve la imposibilidad, eso es lo que a mí me gusta. Que Dios no ve tu limitación, no puedo salir adelante, y lógico que no vas a poder. Y Dios te dice, amén, no vas a salir de eso, claro. Y el diablo te dice, claro, no vas a salir. Pero cuando estoy con Él, es ahí que las cosas cambian. Ahora fíjese el esfuerzo de este hombre. Capítulo 19, verso 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, ¿sí? Jesús iba pasando. ¿Qué iba haciendo Jesús? Pasando. ¿Sí? Él iba caminando. Ahora, ¿sabe que yo siempre me pregunté esto? No lo dice el texto, pero dijo uno, para eso estamos los predicadores. Yo creo que Jesús tenía una traza para caminar. Él sabía por dónde iba. Y Jesús sabía con quién se iba a encontrar. ¿Amén? Yo creo que en tu caminar, en mi caminar, Jesús sabe tu andar. Y Él sabe por dónde andás. Y te sale al encuentro. Siempre Jesús sale al encuentro. No miró la limitación de este peticito, no lo miró, él no. Solamente Jesús sabía que él iba a pasar por ahí y alguien iba a darle
ese galardón. ¿Sí? Vamos a saltear algunos versículos, verso 5, porque usted va a seguir leyendo en su casa. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, ¿qué le dijo? Zaqueo. Ahora, ¿cómo sabía el nombre? ¿Qué tendría? ¿Un cartelito? Mira al que está al lado tuyo y decirle, Jesús sabe tu nombre. ¿Cuántos me dicen amén? Él te conoce hasta por el nombre. Ay, qué horrible nombre que tengo. Él te conoce por ese horrible nombre. Y no dice, che, vos, petizo. ¿No? Petizo, gordo, flaco, alto, pelado. No. ¿Qué lo llamó por él? No. ¿Por qué te llama vos el Señor por él? No le dijo, sos un chanta, Zaqueo. La verdad que no, ni me mires. Él le dijo algo. Date prisa. Apurate. Qué hermoso texto. Zaqueo, date prisa. Descendé, vení. Porque hoy es necesario que pose ¿dónde? Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? No, yo soy recaudador de impuestos, tengo mucha plata y la verdad que estoy acá. ¿Qué hizo Zaqueo? ¿Qué hizo la viuda? Le dio lo que tenía. ¿Qué hizo Zaqueo? Le dio lo que tenía. La gente yo creo que se burlaría, lo señalaría, le diría tantas cosas, pero a él no le importó. Porque para él era más importante obedecer a esa palabra, porque Jesús había visto que había una necesidad, diga conmigo una necesidad. ¿Y sabe dónde estaba la necesidad? ¿Sabe dónde estaba? En la familia. No estaba en la economía, no estaba en ser petizo, no estaba en las amistades. La necesidad de Zaqueo estaba en el hogar. ¿Y dónde va Jesús? Jesús le podía haber dicho, bueno, sí, saludá a tu familia y se iba. No, dice, es necesario que yo vaya a tu casa. Porque cuando Cristo entra a un hogar, transforma el ambiente. Por eso cuando hablamos de las casas de vida, usted no tiene idea lo que sucede espiritualmente en cada hogar, porque cuando Cristo entra, todo cambia. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén. Todo cambia cuando Cristo entra en un hogar. Date prisa. ¿Qué le dijo? Date prisa, apurate. Ahora no le dijo, no, ¿sabe qué? Tu hogar yo no voy a ir, no. Si vos sos trucho, si vos tenés adicciones, si vos mirás, no robás. ¿Le dijo eso el Señor? ¿Qué miraba Jesús? Diga conmigo, Jesús miró la necesidad. El que mira de afuera, ¿saben quién es? Es el hombre. El hombre señala, juzga, discrimina, corre, aplasta, no le importa. Pero Jesús es vida. Y esa vida es la que transforma un hogar, una casa y una familia. Dígame un fuerte amén. Verso 9 dice, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación, ¿a dónde? Cuando Cristo entra al hogar, ¿qué hay? Diga conmigo, salvación. ¿Qué necesitamos en nuestra casa? Diga conmigo, salvación. Pastor, pero las casas de vida, ¿sabe lo que hay en las casas de vida? Salvación. Por eso es que cuesta tanto, por eso es que muchas veces no hay personas para ir o para enseñar, porque el enemigo no va a querer que haya salvación en el hogar. Al enemigo no le importa tener estadios llenos de personas que adoren a Dios, no le importa.
Pero cuando hay una casa sana, cuando hay una casa salva, todo se transforma. Porque se transforman los hijos, se transforman los padres y las generaciones, diga conmigo las generaciones. ¿Sabe cuándo se transforman? Cuando las casas son salvas. Por eso la importancia de que en mi casa y en tu casa esté Jesús. Dígame un fuerte amén. Amén. Acá pues nos lleva a actuar más allá de las circunstancias, no midiendo nuestras conveniencias, sino obedeciendo la palabra. La viuda fue más allá de lo que veía. Yo les decía el domingo pasado, ¿qué hubiese hecho usted o yo? Y yo no sé si le hubiese dado, sinceramente les digo. No me la doy del tipo de superfe, no. Yo no sé si le hubiese dado la poquita harina y el aceite que tenía. No sé. Pero Dios ya había tocado el corazón de esa mujer para que la salvación llegue. Dios ya había hablado a un mundo espiritual para que esa mujer abra su corazón y el milagro ocurra. Aquí vemos yo diría, que es verdad, muy verídico, que los cielos dominan la tierra. Que a veces queremos que la persona se convierta y queremos convertirla en nosotros. Queremos que el esposo se convierta y lo queremos convertir, los hijos lo queremos hacer nosotros, la esposa. Pero hay alguien, diga conmigo, que tiene las llaves y ese es Dios. Dice que Él es el que produce el hacer como el querer según su voluntad. Y acá produzco el hacer como el querer. Él dio la orden, tocó la vida, salvación. Jesús entró y hubo salvación. Sabe que no mide su conveniencia, como dijimos. Y yo puse aquí, ¿qué podemos aprender de esta viuda? Primeramente, que Dios siempre nos encuentra en el punto de nuestra necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor en nuestra necesidad? Primero porque es en el lugar que somos más vulnerables, donde ya nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra humanidad queda a un costado. Y cuando hay una necesidad, cuando hay un punto de quiebre en nosotros, estamos abiertos a recibir ayuda. Y aquí vemos esta mujer que Dios obró en un momento de necesidad. Una vez una persona, un pastor me dijo, cuando hay un acto de rebeldía en un corazón, en una vida, hay en dos momentos donde la persona puede entrar en razón. Si es al principio, puede ser que la palabra haga efecto y salga de esa rebeldía y siga. Y si no, dice, cuando realmente esté quebrado. ¿Por qué en el medio no? Porque en el medio está el orgullo y está la soberbia del hombre. Y a mí me gusta porque Dios deja. No es que Dios no tiene poder, Dios tiene poder, pero Dios deja para que yo decida voluntariamente buscarlo. Aquí podemos ver que en el momento de necesidad, donde la mujer estaba quebrada, estaba rota, es donde Dios llega y le dice, yo soy tu oportunidad. Y donde ella obedece más allá de su necesidad. Amén. Yo puse momento de desesperación, dolor, tristeza, agobio en el corazón de esta mujer. Sus graneros, sus vacas, una mujer que no tenía fuerzas, pero había algo, no había más esperanza en ella. Ella había buscado todas las opciones para intentar salir de eso y no lo logró. ¿Sí? Nuestro Señor ve más allá de nuestra historia, dígame un fuerte amén. ¿Por qué? Porque Él es un Padre compasivo. ¿Es un Padre cómo? Compasivo. Él ve más allá. Vamos a Zaqueo, Él vio más allá. Jesús tuvo compasión. ¿De quién? De Zaqueo.
Jesús tuvo compasión de mi vida y tiene compasión de tu vida porque va más allá de lo que hemos hecho o hacemos. Él va a lo profundo de nuestro ser, donde está el dolor del hombre. ¿Y dónde está? En el alma. Y a veces ponemos una sonrisa y decimos que no pasa nada, pero realmente estamos destruidos por dentro. Y Jesús conoce. Y aquí el Padre Celestial conocía el dolor de esta mujer y que esta mujer necesitaba un milagro. Pero para ir a ese milagro tenía que obedecer la palabra. Tenía que creer en esa palabra para que ocurra el milagro. Fíjese que podía haber sido tranquilamente. Ella cuando se levantó a la mañana podía haber encontrado la harina, el aceite y pasaba el profeta y le daba y se iba, seguía de largo. Pero la necesidad la llevó a ella a creer en la palabra. Yo diría algo como una nueva oportunidad de Dios. Una oportunidad de ser sana, ser libre y realmente llevar la salvación a su casa. Amén. Él no habló desde el cielo, eso es lo que más me conmovió. Dios podía haber dado así un trueno, un estruendo, no sé, ¿no? Pero Dios no nos habló desde el cielo dando su dirección, sino que hizo, envió al profeta. ¿Por qué? Porque Él sabía que la necesidad se cubre cuando Él está cerca. Dios podía haber dicho desde el cielo, viuda, y los truenos, los rayos ahí, y los querubines y los serafines y todos los cines juntos, ¿no? Podía haber hecho, claro que sí, tiene todo poder. ¿Y por qué envió a alguien que tenía, no sé si más necesidad que la viuda? Qué loco, ¿no? La fe no obra con cordura. Por eso cuando vos veas las cosas y no cambien, quédate tranquilo, porque no es lo que vos ves, creés o entendés, es lo que Dios es. Por eso dije en un principio que Él quiere ser el centro, el eje de mi vida. Y cuando Él es el eje de mi vida, todo va a estar superditado a Él. Dígame un fuerte amén. Míreme, ¿usted sabe que Dios no busca personas perfectas? Mira al que está al lado tuyo y decir, por eso me senté al lado tuyo. Él no busca personas perfectas. Él busca personas con necesidad y que lo dejen, ¿sí? Él no habló desde el cielo para llevarle a la salvación. Como les decía, Él quiere estar cerca. Y envía a un profeta, pero el profeta, diga conmigo, tenía necesidad. No lo busque, yo se lo leo en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 6. Dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pero dice, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Había una necesidad en el profeta. O sea que el profeta tampoco estaba tirando manteca al techo. No es que el profeta fue con un bolso ahí con comida y dijo, no, quédate tranquila, yo me la arreglo yo solo. No. Él tenía también necesidad. Su vida, la vida del profeta no era fácil. Y esto yo animo a aquellos que muchas veces están predicando la palabra, los obreros que están trabajando para el Señor, sea el área donde estés, que tu vida no va a ser fácil. No es fácil. Hay momentos donde vas a tener que vivir por fe. Hay momentos donde no vas a ver nada. Hay momentos donde te van a faltar las fuerzas y se te van a secar los arroyos. Pero ¿dónde está puesta mi confianza? Acordate, mientras Dios siga siendo el eje, la cosa va a ser distinta. ¿Por qué? Porque tu confianza no va a estar en quién sos vos o lo que vos podés hacer, sino es quién es Dios. Dígame un fuerte amén. Él venía de huir y estar escondido, de ver la provisión sobrenatural de Dios.
pero otra vez con necesidad, ¿no? Otra vez. No sé usted que es obrero de la iglesia, aquellos maestros, y uno dice, yo he estado y fui, hice y no invertí, y otra vez paso por lo mismo. A veces creemos que en Dios nos graduamos. ¿Y sabes qué? Vamos a pasar situaciones porque Dios está mirando nuestro corazón. ¿Otra vez lo mismo? Sí. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabes por qué respirás? Porque Él dijo que respires. ¿Sabes por qué tenés fuerza? Porque Él dice que tenés que tener fuerza. ¿Sabes por qué el mar está en su lugar? Porque Él dijo, mar, quédate acá. ¿Sabes por qué las estrellas siguen estando ahí y la tierra sigue dando vuelta? Porque Él ha dictado, decretado un anuncio. Entonces vemos acá que el profeta con una tremenda necesidad y encima lo envía a una viuda. Y encima don Tibero me llama para que vaya a una casa de vida. Pero vos no te das cuenta, Gabriel, que estoy pasando por problemas. Decir al pastor que estoy pasando por problemas. Y Dios se para y dice, ya sé, querido, que vos estás pasando por problemas. Pero yo quiero que salgas del problema, te dice. No que te entierres en el problema. Claro que Dios sabe. Quizás no sepamos nosotros, pero Dios sí sabe. Y el profeta lo manda ¿a dónde? A la casa de una viuda con más necesidad, con más falencias. Y yo puse una pregunta. ¿La viuda no tenía nada? Y es acá. Acá está el gran secreto. La viuda sí tenía. Lo que no tenía el profeta lo tenía la viuda. Porque el profeta no tenía ni harina ni aceite. Y la viuda sí tenía. Pero sí él sabía que era la palabra lo que le iba a llevar. Dios estaba interesado en que tanto la viuda como el profeta aprendan una lección. Y la lección es la confianza en Dios. Que no tenés que ir hacia atrás cuando tenés problemas. Que si te caes, levantate, dígame un fuerte amén. Que si te falta, pedile. Que si no tenés fuerzas, Él te va a dar. No depende de quién sos, hermano. Depende de quién es Dios. A veces nos creemos con privilegios y derechos. Pero ¿sabes qué? Eres Dios. Y tiene todo lo que te está faltando y me está faltando. Decide que está al lado tuyo por último. La gran clave de la viuda y del profeta para tener la provisión fue la obediencia. Te vuelvo a decir, corre de tu mente la provisión económica, que también es bueno y quizás necesitemos. Pero hay una provisión que estamos necesitando y es que Él more en nuestra casa, la salvación de nuestra familia, que nuestros hijos vuelvan al Señor. Necesitamos esa provisión divina de Dios, de la gracia, día tras día, para poder vivir. Por eso es que la provisión no es económica, no es harina, no es aceite. Dios como proveedor, quiere decir que Él está atento a todo lo que vos y yo estamos necesitando. Dígame un fuerte amén. Pero hay algo, la palabra es la obediencia, diga conmigo la obediencia. La obediencia a la palabra. Y hay algo, sin cuestionamiento. A mí me gusta porque el profeta no dijo, pero pará un poquito. Todas de cal, ninguna de arena me tirá. Claro, pará, Dios, un cachito. Tirame una buena. Barba. Tirame una buena porque acá todas son malas. La viuda no dijo, vos estás diciendo eso, ¿cómo vamos a hacer?
Ninguno de los dos cuestionó, la palabra. Y mientras vos no cuestiones la palabra, aún tu incredulidad va a ser quebrada. Decía yo a mí. Aún tu incredulidad va a ser quebrada. Cuando digas, bueno, la verdad que no lo creo, como dijo allí, ayúdame en mi incredulidad, ¿se acuerdan? No lo veo, no sé, pero ayúdame. Ayúdame a que la casa sea restaurada. Ayúdame a que mis hijos vuelvan. Ayúdame. Porque la verdad no sé, no lo veo. No lo siento. Pero sí obedezco tu palabra. Dígame un fuerte amén. Él es el único Dios de poder. Y a mí me gustó porque la mujer no esperó para poder dar. Ella miró más allá de sí misma y de su necesidad. A veces miramos lo que podemos dar. Y ahora sí va la economía. Decirle que está al lado tuyo, ahora sí va la economía. Miramos lo que podemos dar. Miramos hasta dónde podemos dar. Pero ¿sabes qué? Ella no miró. Sin cuestionar, dijo, mira, tengo esto, pero si Dios lo dijo, tomá, usalo. Qué corazón, ¿no? El tema pasa por acá, no por acá o por acá. Porque si es lo que veo, si es lo que escucho, me tengo que tirar a morir. Ay, el presidente, el ministro de Economía, la Karina y todo lo demás. Hermano, que la otra está presa, que el otro está acá. Hermano, el que te va a sostener es Dios. El único. No hay otro. Perdónenme, no hay otro. Todo va a depender dónde está el centro de mi vida. ¿Amén? ¿Amén? Mire, yo puse 5 personas que la cosa no fue fácil. Iba a poner la mía y mi nombre y el suyo, pero para el próximo lo pongo. Puse, para Jesús no fue fácil. ¿Fue fácil para Jesús? No fue fácil. Para él no fue fácil confiar en el plan de Dios. No fue fácil. Cuando él le dijo al mismo Padre, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque no era fácil. No era fácil hacerse pecado. Porque no está hablando de la muerte. Él está hablando de cargar mi pecado y el tuyo sobre él. Y ser rechazado por el Padre. Porque el Padre no puede habitar donde hay pecado. Por eso es que Dios no te ve ni a vos ni a mí. Me ve a través de Jesucristo. Dios no te ve como sos, ni como quedaríamos fulminados, hermano. Porque Dios es 3 veces santo. Nos ve a través de Cristo, del sacrificio de esa cruz. Y cuando Jesús le dice, pasa esta copa, no estaba hablando de todo lo que iba a pasar, porque Él sabía dónde iba a ir. Lo que estaba diciendo que Él cargaba sobre sí mismo mi pecado. Yo pienso lo que he hecho y mi corazón se quiebra. Porque yo no merezco, hermano, no merezco su salvación. No la merezco, porque lo malo he hecho. Pero Jesús en esa cruz del Calvario miró mi necesidad, miró tu necesidad. Por eso es que no fue fácil para Jesús. Otro de los hombres que puse aquí que no fue fácil, Pedro. Para Pedro no fue fácil. Cuando va de pesca y no sacó nada, tiró mal.
Y él dio una orden, le dijo, andá y tirá la red para el otro lado. ¿Cuántas veces intentaste cosas y te salieron mal? Y quizás después volviste a hacer las mismas y te salieron bien. ¿Por qué? Porque obedeciste la palabra. Jesús, Pedro fueron obedientes y a través de la obediencia obtuvieron ese galardón. Otra de las personas que puse aquí fue Ana, la mamá del profeta Samuel, profeta y juez. Cumplió su promesa. ¿Habrá sido fácil para Ana, el único hijo que había salido en su angustia y en su dolor, poder dejarlo en el templo? Porque sabía que se desprendía. ¿Habrá sido fácil? No. Pero diga conmigo, fue obediente. Fue obediente. Y dice que Samuel ha sido el más grande profeta que ha existido. Moisés regresa al lugar donde lo habían estado buscando para matarlo, pero él vuelve al mismo lugar, vuelve a Egipto otra vez, porque obedeció al Señor. Y a mí me gusta Moisés, tantas veces allí iba y venía, hasta el momento que le dijo al Señor, anda, basta. Porque a veces dudamos, pero en la obediencia está la bendición de nuestras vidas. Cierro. La viuda de Sarepta podía haberse alejado indiferente. ¿Qué podía haber hecho? Se podía haber ido. Usted sabe que en esta mañana el Espíritu Santo está en este lugar. Y usted puede salir de dos formas. O puede salir indiferente a la palabra o realmente consciente a la palabra. Podía haberse alejado indiferente y con miedo obedecer y así llevar salvación ¿a dónde? A su familia. Mire este texto cortito, el Evangelio según San Mateo. Capítulo 19. Dice, verso 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué le dijo? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Quién no quiere tener la vida eterna? Usted piense esto, mire, calles de oro, de cristal, palacios, ¿no? Qué hermoso va a ser. Ahí donde dice que no hay lloro, no hay lamento, no hay dolor, es la eternidad, es la patria celestial. Es donde nosotros estamos apuntando. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Y es fácil? No es fácil. Pero este joven le hizo una buena pregunta, había conmigo una buena pregunta. Excelente. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos, ¿no? Y ahí sacó la chapa y le dijo, ¿cuál es? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mire lo que dice, ¿no? Porque una cosa es conocer la palabra y otra cosa es vivir la palabra. Dos cosas. Y Jesús conocía a él y los... iba a tomar el pelo a Jesús. Entonces fíjese, dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Sí? Lo guardó, pero no lo puso por obra, o sea, no creyó esa palabra. ¿Más qué me falta?
Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Usted cree que a Jesús le interesaba la plata de este jovencito? El Evangelio lo tenemos hasta hoy. Así que fíjese que esto no fue de estorbo, ¿no? Esto no fue la limitación para que el ministerio de Jesús no siga adelante. No, ¿sabes qué? Acá, sí, Jesús, ¿qué hubiese hecho? ¿No? Hubiese agarrado toda la platita, bueno, dame un porcentaje. No. Vos tenés que hacer esto, porque hay cosas que no se negocian con Dios. La obediencia no se negocia con Dios. La obediencia a la palabra no puede negociarse. Oyendo el joven estas palabras, se fue contento. ¿Qué dice la Biblia? Porque tenía muchas cosas. ¿Cómo se fue el joven? Triste. Usted sabe que las decisiones son las que marcan nuestro camino. La viuda decidió entregar todo, dar todo, porque sabía que si obedecía a Dios, las cosas iban a cambiar. Nuestra fe y confianza en Jesús, hermanos, son el fundamento de nuestra vida. Póngase de pie, por favor. Y tome la mano de la persona que está a su lado.